Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos a mi canal. Este es un video más de Pregúntale al Paz. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles una vez más en esta oportunidad para compartir con ustedes el video de la semana de esta serie de Pregúntale al Paz. Tengo aquí en mi mano una lista de algunos de los temas. Quiero compartírselos para que ustedes vayan anticipando conmigo los siguientes temas que estaremos viendo y que estaremos tratando de contestar en los siguientes videos, y recordándoles, por supuesto, que ustedes pueden seguir compartiéndome sus preguntas, todo lo que ustedes quieran saber o dudas que ustedes tengan sobre algún tema bíblico o algo relacionado con el cristianismo. Por supuesto que con la ayuda de Dios y buscando siempre una orientación bíblica, trataremos de darle una respuesta a este tema. Por ejemplo, está una pregunta sobre primera de Timoteo, a Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 15, donde hablan de la mujer. Y me preguntan si en base a ese pasaje considero yo que las mujeres pueden ser líderes o en este caso pastoras. Bueno, ya traté en algún momento algo de eso, pero sí voy a contestar esta pregunta porque es específicamente de un pasaje de la Biblia, así que lo haremos en su momento, como ven. También me han pedido uno de los temas más difíciles aún para mí, que es explicar la Trinidad. Es un tema bien interesante, un tema de teología bastante fuerte dentro de la Biblia, así que vamos a tratar de tocar este tema en un próximo video y explicar desde el punto de vista bíblico, por supuesto, el tema de la Trinidad. También está otro pasaje de la Biblia para que lo explique, aquel de 2 a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, en su parte final, que dice que la mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Vamos a tratar de explicar a qué se está refiriendo Pablo en esa porción. Hay otro que nos preguntan, un clásico también, sobre si los cristianos podemos o no usar tatuajes. Veremos algo relacionado con esto, por supuesto, en otro video. Y el día de hoy estaremos viendo esta pregunta: ¿por qué no guardamos el día de reposo, específicamente el día sábado, si es uno de los 10 mandamientos? Esa es la pregunta que tomaremos el día de hoy. Y bueno, pues ya les compartí algunas de las preguntas que estaremos tratando en los próximos videos. Ya estamos en tiempo de clases. Yo trabajo en una escuela de preparación para el ministerio, así que me ven ustedes ahora con el uniforme o con una camisa del ministerio que desarrollamos ahí. Bueno, pues andamos trabajando, estamos tomando este tiempo para poder grabar el video porque no habíamos podido hacerlo, pero me da gusto tomar estos minutitos para poder compartir con ustedes este mensaje. Vamos al tema: ¿por qué no guardamos el día de reposo si es parte de los 10 mandamientos? Bueno, vamos a separar dos temas aquí. Primero el día de reposo como tal, y luego vamos a tratar el tema de los 10 mandamientos, su inserción dentro de los 10 mandamientos. El día de reposo es un día que Dios establece desde la creación. Desde ahí dice la Escritura que Dios creó todas las cosas en 6 días, y dice que el séptimo día Dios descansó de su obra, reposó de su obra. Y entonces Dios estableció ese descanso para el mundo también. De alguna forma, este principio queda ahí establecido como esta oportunidad de tomar un tiempo para reflexionar, para mirar la creación de Dios y también para tener tiempo de comunión con Él. Esa idea está vigente, está presente más bien en esa idea del día de reposo. Pero Dios no lo regula, no hay una especificación de guardar como tal ese día, sino está solamente el concepto de descansar y de aprovechar ese día para disfrutar de la creación, como Dios vio todo y dijo: me lucí, ¿no? Dios dice: todo lo hice, todo quedó hermoso, todo quedó precioso. Dios descansa entonces ahí de su obra, pero no lo regula. Lo regula hasta el día que establece los 10 mandamientos y le da esta orden al pueblo de Israel de guardar el día de reposo.
Este guardar el día de reposo tiene muchas intenciones educativas, formativas, litúrgicas. Hay mucho propósito de Dios en el día de reposo de los judíos, del pueblo de Israel, pero a final de cuentas está regulado para ellos como nación. En ese sentido, vamos contestando la pregunta. Al ser parte de los 10 mandamientos, nosotros no nos regimos por los 10 mandamientos como tal, como una regla, como nación, como sí lo fue y lo es de hecho para la nación de Israel, sino nos regimos en sus principios. Nosotros no seguimos la ley, no obedecemos la ley porque no estamos obligados a guardarla como tal, pero sí honramos y respetamos los principios que emanan de ella. Toda la ley tiene principios que sí podemos y debemos respetar. Entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos que cumplir con los sacrificios, no tenemos que cumplir con las ofrendas, no tenemos que cumplir con los requisitos litúrgicos del pueblo de Israel establecidos en la ley, pero sí podemos abrevar de los principios que están presentes en ellos, en esas reglas, para aplicarlos a nuestra vida. Entonces, como tal, no guardamos el día de reposo como ley, porque no estamos sujetos a la ley, pero sí podemos ir al principio que está en ella y sacar de ahí un provecho y una enseñanza aplicable a nuestra vida. Ahora, eso trasladado al Nuevo Testamento, vamos a ver el día de reposo en el Nuevo Testamento. Más allá de lo que Jesús dijo, dando a entender que los judíos, los fariseos sobre todo, eran hipócritas al guardar de una forma religiosa el día de reposo, pero no hacían las cosas realmente importantes, Jesús desdeña ese tema. Y el Nuevo Testamento también lo hace porque nos centra en dos cosas, que son las que yo quiero trabajar con ustedes así rápido. Número uno, la iglesia comienza a celebrar o a reunirse el primer día de la semana como tal. La mayoría eran judíos, así que guardaban el sábado como buenos judíos, pero después los que eran cristianos se reunían el domingo para adorar a Jesús resucitado. Cuando se da la llegada del evangelio a las iglesias, al mundo gentil, se da esta crisis entre si el gentil debe o no debe guardar la ley, y en el capítulo 15 de hecho se define la situación y se dice no están obligados a guardar la ley. Ratifica lo que acabo de decir, ¿no? De que no estamos obligados a vivir bajo la ley. Ahí está claro que no necesitamos guardarla. Pero aún así, tanto en ese tiempo como posteriormente, y en la Biblia misma lo encontramos, los cristianos tenían de alguna forma esta costumbre, mantuvieron esta costumbre de seguir guardando, por decirlo así, o de seguir reuniéndose los primeros días de la semana. A tal grado, por ejemplo, que encontramos a un Juan, el autor del libro de Apocalipsis, que está en el día del Señor, en el primer día de la semana, en visión delante de Dios. Entonces, se vuelve una costumbre, no estamos obligados a guardar la ley, pero sí podemos guardar el principio. ¿Cuál es el principio de la ley? Pues dedicar un día para el Señor, dedicar un día para honrar a Dios, dedicar un día para seguir a Dios, para estudiar la palabra de Dios, para reunirnos como pueblo, como comunión, como iglesia, y entonces se da esta costumbre que se regula con el tiempo, ya después, muchísimos años después se va regulando, pero que es ya desde la iglesia primitiva una costumbre que se tiene y que se va consolidando con los años. Entonces, el principio como tal de guardar este reposo, de dedicar un día para estar en el Señor, para tener comunión con Él y tener comunión con los santos y edificarnos en su palabra, ese principio lo seguimos guardando. También lo seguimos guardando en el sentido de descanso, de reposo, de no trabajar, de descansar de nuestras labores. También lo seguimos guardando en ese sentido. Entonces yo creo que sí guardamos el reposo como tal, pero no lo hacemos el día sábado, el día séptimo de la semana, porque no estamos obligados en primer lugar, pero en segundo lugar, porque conmemoramos ya no el día de reposo como tal, sino conmemoramos la resurrección de Jesús. Ahora, el escritor de la carta a los Hebreos menciona algo relacionado con el día de reposo y habla no solamente en términos litúrgicos, sino escatológicos, hablando de un día de reposo que aún está por llegar.
Ese es otro tema muy interesante que podríamos analizar en algún otro momento. Pero por ahora, haciendo una respuesta o estableciendo una respuesta directa a lo que se está mencionando aquí o a lo que infiero de la pregunta, esa es la razón por la que no guardamos el día de reposo de los 10 mandamientos. Porque no estamos obligados, porque los cristianos no estamos bajo la ley del pueblo de Israel, pero sí entendemos y guardamos un principio de reposo, de descanso de nuestras actividades y lo consagramos para honrar al Señor ese día, reunirnos, adorar a Dios juntos y ser edificados en su palabra, que es el primer día de la semana, y utilizamos este día desde la época de los primeros cristianos como un recordatorio del día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Así que espero que esto pueda ser de utilidad y claro, siempre queda abierta la posibilidad de seguir tratando estos temas desde otros enfoques, desde otras preguntas como esto que les menciono de la carta a los hebreos, que quizás si a alguno de ustedes le interesa, pues me lo comenta y con gusto en otro video podremos lanzar un análisis de lo que dice esta carta con respecto al día de reposo que ha de venir todavía. Así que, bueno, espero que sea de bendición todo esto. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Les invito a compartirlo, a darle like y a suscribirse a mi canal. Recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales y no olviden dejarme sus comentarios y preguntas para una nueva edición de Pregúntale al Paz. Hasta la próxima.